Eso depende de la droga, de dónde la traen, de dónde se compra y de la persona, del organismo de cada persona. Hay distintos tipos de marihuana. En el argot se sabe que es la lima limón, la caca de mono, la hidropónica, y bueno, ya en otro tipo de clasificación está la sativa, la cannabis sativa, que su sabor es picante y los efectos son de introspección, personal, y a algunos les causa alucinaciones y paranoia. La índica, por ejemplo, la cannabis índica, esa es como relajante, su sabor es más dulce. Y bueno, ahorita ya en la actualidad existe la marihuana híbrida, que es una mezcla de ambas, más sustancias que no sabemos cuáles sean. Esto para potencializar su efecto y claro, para que sea más adictiva. De acuerdo. En este aspecto podríamos hablar de que cuando llegan a hacer este tipo de mezclas podría ser un poco más dañino porque no se sabe con qué se está mezclando. Sí, indudablemente no se sabe desde los pesticidas, desde con qué se riega, incluso se le llega a meter más drogas en el momento de enganchar a los jóvenes. Voy a ser muy claro, no no voy a dar recetas, pero se les pone incluso espolvoreado medicamentos controlados. Esto para crear una mayor adicción y un mayor efecto o potencializar el efecto de la marihuana. Que es parte de asegurar el círculo vicioso, sobre todo de los que proveen, ¿no? Sí. Es decir, que estén regresando continuamente a comprar este tipo de drogas. Claro, y cada comercializador pues sabrá su receta, ¿no? De acuerdo. Bueno, específicamente hoy vamos a hablar de este consumo, pero con adolescentes. En este caso, ¿qué suele motivar a los adolescentes al consumo de marihuana? Bueno, se dice por estadística que los jóvenes no son la mayor parte de consumidores de marihuana. Cabe mencionar que en México, de cada 5 estudiantes de tercero de secundaria, 1 la ha consumido. Pero en las estadísticas queda siempre una población pequeña, que es importante, por lo cual los jóvenes siempre van a tomar como modelo a su familia. Si el familiar, el papá, el tío, el hermano consume marihuana, consume drogas legales como el cigarro o el alcohol, va a tender a imitar. Esto empieza dentro del hogar. No forzosamente tiene que ser la marihuana, sino cualquier sustancia legal o ilegal. Ese es el primer tipo de contacto. Se ha demostrado en estudios que los hermanos, las hermanas, los padres incluso obligan a consumir marihuana a sus hijos. Por cuestiones ahorita meramente culturales o de moda, y entre los jóvenes ver gorritas, ver playeras, ver mucha publicidad y mala información de la marihuana ha aumentado este tipo de consumo en los jóvenes, sobre todo. Ok, entonces la mala información, el hecho de que haya un antecedente en la familia, ¿no? Que la misma familia ha beneficiado el consumo en los adolescentes, y por otro lado también podríamos hablar de en aquellos adolescentes que a lo mejor en casa no haya algún antecedente de consumo de drogas. Podemos hablar de curiosidad al respecto de sí, hay consumidores experimentales que lo van a probar tal vez una vez y ya no lo quieran volver a hacer. No todos se van a hacer adictos, ¿no? ¿Qué tan posible es que también sea utilizada como una forma para evadir problemas? Claro, indudablemente este es un aspecto aprendido de nuestra cultura, con nuestros abuelos, las películas, por ejemplo, de Pedro Infante, pues que acostumbraban el dolor amoroso, el dolor de una guerra, de lo que sea, con el alcohol. Ahora pues ya es con la marihuana, ¿no? Es decir, los encuentros sociales, las fiestas, y las reuniones entre jóvenes es a través de la marihuana. Ok, pues bueno, no se despeguen ahorita por favor de sus pantallas, desde donde nos estén escuchando, ya sea de casita, desde la oficina o desde alguna escuela o institución. Quédense por favor, que en un momento regresamos, nos vamos a un pequeño corte. Gracias por seguir escuchándonos. Estamos platicando con el psicólogo Marcos Morales acerca del consumo de marihuana en adolescentes. Por los que nos estaban escuchando hace ratito y los que apenas están
encontrándonos en la pantalla, pues quiero comentarles que en el primer bloque vimos un pequeño video acerca de una entrevista que le hizo el psicólogo Marcos a un joven que consumió marihuana y cómo había sido su experiencia un tanto en este proceso en el que ahora ya no la consume, ¿no? El psicólogo nos compartía que no es difícil dejar de consumir marihuana, sin embargo, para muchos es difícil entrar al proceso. Ahora bien, ya que hablamos un poco acerca de lo que es la marihuana, acerca de cómo muchas veces en casa se propicia este consumo, nos gustaría saber, psicólogo, acerca de cuáles son los efectos a corto y largo plazo en el consumo de marihuana. Ok, a corto plazo pues está la pérdida de la memoria, la percepción distorsionada, visual, olfativa y táctil, problemas para pensar claramente, y hay poca coordinación física, ansiedad y aceleración del corazón. Ya a largo plazo tiene efectos iguales o incluso más graves que el tabaquismo, que el cigarro. Por consecuencia el cáncer es un efecto a largo plazo. También puede haber problemas de pulmones como la neumonía, y bueno, las células inmunes se debilitan, entonces son más proclives a enfermedades de cualquier tipo a los consumidores a largo plazo. Okay. Escuchábamos también un poquito en el video acerca de un aumento del apetito, ¿me parece? El aumento del apetito serían como los efectos dependiendo del grado de inicio del consumo de marihuana. Cuando recién consume marihuana cualquier persona, le da algo que le llaman el payaso, es decir, se empieza a reír de todo, de cualquier situación. El cuerpo empieza a crear tolerancia a este tipo de sustancia, ya no le da el payaso, entonces empieza a haber un aumento de apetito, le da mucho apetito a lo que le llaman el bajón. Esto se presenta con algún tipo de marihuana en particular, pero realmente los consumidores de marihuana a veces no saben ni lo que están consumiendo. De acuerdo. Bueno, ahora bien, ¿la marihuana también puede afectar un tanto el sistema inmunológico? Sí. ¿Lo compromete de alguna manera? Claro. Okay. Bajan las defensas, indudablemente. La irrigación sanguínea es muy baja, las neuronas, pues la conexión cerebral disminuye y no hay una coordinación de pensamientos, las emociones disminuyen, la asertividad pues es muy baja y la toma de decisiones también. Ok, en este caso, por ejemplo, también he visto no solo mucha publicidad acerca de no consumir alcohol mientras manejas, ¿no? Uh-huh. O no vayas ebrio, pero me parece que en el caso de la marihuana también el efecto es similar, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente los medios de comunicación en muchas ocasiones, pues la marihuana está en canciones para los jóvenes, ¿no? En el rap, en el reggaetón, en muchos áreas. Entonces eso hace que los jóvenes piensen o crean que es algo positivo, ¿no? Sí, y esta afectación en la cuestión psicomotora, uh-huh. Definitivamente no permite que, por ejemplo, conduciendo. No, sí, lo que pasa es que disminuye la concentración uh-huh. y el movimiento psicomotor grueso y fino. Es decir, la percepción del tiempo es distinta. Ellos ven el tiempo como más lento, como más espaciado. Por eso refieren que ven como que van caminando despacio, uh-huh. que hablan, que responden muy tardío, pero están respondiendo a su tiempo, nada más que ellos lo perciben así. Indudablemente van a causar un accidente para ellos o para terceros. De acuerdo. ¿En algún momento el consumo de marihuana llega a producir psicosis? Sí, bueno, la marihuana tiene sustancias sintéticas como el LSD. Uh-huh. Esto es algo muy importante. Algunas personas tienen la tendencia o la herencia o los genes a la psicosis y a la esquizofrenia. ¿Esto qué quiere decir? Que un consumo temprano de marihuana va a hacer que esta tendencia se acelere. Uh-huh. Por eso, sí, efectivamente. De acuerdo. Y entonces esto depende de alguna predisposición genética. De una predisposición genética. La esquizofrenia, por ejemplo, tiene un receptor que es glutamato en el NMDAR, que implica el aumento de los niveles de dopamina. Esto caracteriza los efectos psicóticos.
Entonces, indudablemente, ya se han hecho estudios y la marihuana aumenta desproporcionadamente el peso de inhibición en este sistema y va a predisponer la psicosis y la esquizofrenia. Claro está que también hay organismos distintos, o sea, todos tienen genéticamente alguna predisposición, tenemos alguna deficiencia, y el consumo de cualquier sustancia la va a acelerar. De acuerdo. Incluso también podemos hablar de la exposición a ataques de pánico. Sí, la paranoia es frecuentemente en los consumidores de marihuana, y ya aún en proceso de desintoxicación, ya de meses presentan paranoia o delirios de persecución. Y en aquellos que no necesariamente tienen alguna predisposición genética, ¿también pueden presentar algún episodio psicótico por el consumo? Sí, la marihuana, de hecho, consumiendo presentan cuadros, y no deben ser excesivos, cuadros psicóticos o paranoicos. Okay. Desde el primer bloque ya nos habla un poquito acerca de que depende de muchos factores cómo se presenten los síntomas del consumo, ¿sí? En este caso, entonces, podríamos hablar de que no a todos afecta de la misma manera. No, claro que no. Hay un gen llamado AKT1, el cual, predispone, ¿no?, a la psicosis, digamos, este gen. Pero para saber quién tiene este gen, está bien difícil, es jugarse una ruleta rusa. Sí. Entonces las estadísticas, como decía, pues son importantes, los estudios que se han hecho en los consumidores habituales y en los que no lo son. Pero sí, depende mucho de este gen, de la alimentación, del peso, del sexo. La mujer tiene luego afectaciones a corto plazo. Las mujeres, en cualquier sustancia, y ahorita específicamente en la marihuana, tienen problemas de memoria de manera inmediata. Inmediata al consumo. Inmediata al consumo. La memoria, sí, y al corto, pierden la memoria a corto plazo de manera inmediata. Y viene este tipo en ambos sexos, este tipo de idealizaciones o de imaginaciones de que pueden resolver cualquier tipo de situación filosófica o metafórica. Tanto así que cuando les preguntas cuál fue su resolución, ya no se acuerdan al momento, no se acuerdan cuál fue su resolución, metafórica. Y esto, por supuesto, puede ser peligroso, ¿no? Porque no recuerdan muchos eventos que incluso podrían ser, no solo el consumo de marihuana es un factor de riesgo, sino en ese proceso de consumo pueden estar expuestos a lo mejor a otros factores. Sí, esto es muy importante, ya que los consumidores, aunque sea una dosis, 3 cigarros, hay muchas maneras de ingerir la marihuana, desde la vía fumada, desde comestible, llegan a comer, y otras vías, ¿no? Cuando ha habido narcotráfico, se llegan a intoxicar de la marihuana. Hablo, por ejemplo, del intestino. Entonces, cuando hay un exceso o simplemente el organismo no está ningún organismo va a estar apto, pero llega a haber una sobredosis, porque también las hay una pérdida del contacto de la realidad y llegan brotes psicóticos, y a veces para que se quiten tarda mucho tiempo. Okay. He escuchado mucho, y no solo con respecto a la marihuana, sino también a otras drogas, sobre todo aquellas que tienen que ver con drogas legales como el alcohol y el tabaco, en el que dicen que es pueden fácilmente dejar de fumar. En este sentido, ¿es adictiva la marihuana? Sí, la marihuana es muy adictiva. Es muy fácil que la dejen, pero tomar la decisión es muy difícil. El síndrome físico es muy leve y dura 2 semanas. ¿Qué presenta un consumidor crónico en la abstinencia de la marihuana o cuando decide dejar la marihuana? Insomnio, taquicardias, preocupación, mal humor. Pero bueno, no se compara con el cigarro, digamos, que es una droga más fuerte. Y la dependencia psicológica es más fuerte, porque muchos tienden a evadir sus sentimientos, como mencionabas en la pregunta al principio, sus emociones, o tienen muy mal manejo de emociones o de socialización, y a través de la marihuana pues aminora, ¿no?, este tipo de emociones. Okay. Y
¿Cuáles serían, para todos los que nos están escuchando, las señales que pudieran delatar el consumo de marihuana en adolescentes? Sobre todo para aquellos padres o que tengan jóvenes en casa y que quisieran saber cómo pudieran identificarlo. Ok, bueno, el ojo rojo es muy conocido, pero no se confunde un ojo rojo por una desvelada, por alguna infección. Ya cuando es muy continuo el ojo rojo y sobre todo el párpado baja como a nivel medio, la vocalización es muy despacio, los movimientos muy lentos, taquicardias, halitosis, un mal aliento, no por higiene bucal, sino es un aliento muy parecido al del fumador. Y bueno, la prueba casera son los dedos, y se vuelven de color amarillento y tienen un olor muy particular, aunque se laven la mano. No es tan fácil tiene sustancias muy parecidas al tabaco. Ok, es decir, si tienen dudas de que esté cansado por los ojos rojos, definitivamente los dedos es una prueba que no falla. Y viene, sí, los dedos, y viene de repente una pereza pero exagerada, o también una hiperactividad excesiva, o de repente risas sin sentido. Digo, cualquiera podemos reír, ¿no? A veces de algo, pero o mucho tiempo en la televisión de alguna manera extraña, como viendo programas en particular, y que empiecen a comer pero en demasía, porque la marihuana a algunos les aumenta el apetito o se las quita también, la pérdida de peso, el aumento de peso, los cambios de grupos de amigos. Creo yo que cada quien conoce a sus hijos y sabe qué amigos andan o qué no andan y en dónde andan, ¿no? Eso es muy importante. Empiezan a mentir demasiado y a robar dentro de su hogar o a pedir de más sin razón alguna. Y que no sepa explicar en qué está gastando. Exactamente. ¿No? El que también puedan tener, no sé, algunos utensilios que se puedan utilizar, sí, como las pipas. Sí, las pipas, los encendedores, papel para forjar marihuana. Ahora una dosis de marihuana la consiguen desde 5 pesos. Es demasiado hasta lo accesible. que quieran. Es demasiado accesible. Ok, pues bueno, síganos por favor escuchando. Vamos a regresar en un momentito. No olviden enviarnos todas sus preguntas. Recuerden que estamos en Twitter en @CNDWMX, en mi Twitter personal @CF, Evelyn. Y bueno, los esperamos en un momentito. No se despeguen. Buenas tardes nuevamente, les agradecemos y les recordamos que estamos con el psicólogo Marcos Morales Vera, con quien estamos platicando acerca del consumo de marihuana en adolescentes. Y pues bueno, en estos anteriores bloques ya hemos hablado acerca de qué es, cuáles señales pueden identificar en casa, por ejemplo con los adolescentes, e identificar por qué están consumiendo, cómo es que están consumiendo. Y pues bueno, quiero detallar un pequeño dato acerca de la marihuana afecta el cerebro y es algo que también debemos de tener presente y lleva al deterioro de la memoria, como ya nos platicaba el psicólogo Marcos, a corto plazo esta memoria, sobre todo en mujeres, que nos comentaba, la percepción, el juicio y la habilidad motora, ¿no? Y por lo tanto, me parece que son síntomas que debemos de tener en cuenta porque muchas veces escuchamos que no tiene efectos o mayores consecuencias, ¿no? Y de ahí que venga el consumo más inmediato en adolescentes. Y pues bueno, ya para hablar un poquito más acerca de qué sigue, ¿no? A lo mejor identificamos, sabemos que el adolescente sí está consumiendo, algunos de los datos que se dieron los identifican en casa. ¿Qué puede seguir? ¿Qué tratamientos existen acerca del consumo? Bueno, hay que ser muy claros de manera profesional en este sentido. No toda la gente se debe de internar o de llevar algún tipo de tratamiento en un área residencial. Hay gente que consume por experimentar. Lo primero que debe de haber en la familia es la prevención. Sin ser profesionales, ustedes pueden dar una información de los daños que da el consumo de cualquier sustancia, en este caso la marihuana. En las escuelas, en algunas se da ya este tipo de prevención. El primer área sería la prevención. En segundo, ya cuando el consumidor pues se vuelve un poco ocasional, entraría el tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio consiste en ir a determinadas citas
evaluaciones, actividades para parar el consumo de marihuana. Después entraría el internamiento del consumidor crónico. En este caso es cuando el consumidor ya no puede dejar de consumir, o bien ya está afectando a terceras personas, económica o emocionalmente. Esto es violencia, sea como sea. Ujú. Después viene el seguimiento por un año. Para cualquier cambio de conducta debe haber mínimo un año para que sea factible. Después vendría lo que son la prevención de recaídas, que esto es es un seguimiento, ¿no?, aún más para prevenir la recaída en el consumo de marihuana, ya que intervienen muchos factores, ¿no?, para ellos. Ok, entonces no estamos hablando de que va 5 meses a terapia y nos olvidamos de No, esto, ya claro lo que dejó. no. Ok. No. Ese es un seguimiento constante, precisamente, sobre todo por este último punto, las recaídas, ¿no? Que es algo muy habitual en los Sí. consumidores y que también ya hay, pues, modelos, ¿no? Modelos en los que se da seguimiento de tal manera que sea ya más permanente, de alguna manera, entre comillas, permanente, el cambio, ¿no? Sí. En este aspecto, ¿qué recomendaciones podría dar a los padres para evitar que sus hijos puedan consumir? Los padres tienen que mantenerse involucrados en las actividades de sus hijos, saber con quién anda, a dónde va, qué hace. Esto es en México, no sé si llamarle síndrome, síntoma, o no sé cómo se le pueda llamar. El padre quiere ser amigo de sus hijos, o la madre amiga de sus hijas, o viceversa. Esto no puede ser. Debe de haber una autoridad la cual debe de marcar límites de horarios, con quién vas, a dónde vas, mientras el chico viva en el techo de sus padres. Después viene esta parte de que, pues me voy a vivir solo. Regresan a los 2 o 3 días. No tienen habilidades aún para vivir. Y bueno, sepa lo que está haciendo su hijo. Aliente actividades saludables, como son los clubes deportivos, alguna actividad recreativa que a lo mejor a él le agrade. Y bien, tiene que presentarse con los amigos de su hijo también, o de su hija, debe de hacerse notar. Y bueno, un adolescente sabemos que está esta parte de la rebeldía, hay muchas formas de hacerse notar, ¿no?, con los amigos de ellos, y ver en qué gastan lo que se les proporciona, porque tampoco esto es, digamos, una obligación dentro del núcleo familiar. Ok, entonces hablamos de la importancia de estar en contacto y comunicación con ellos, ¿sí? No solo a lo mejor de los amigos que tienen, sino también incluso conocer a los padres de los amigos, ¿no? Donde también podrían percatarse de muchos aspectos. Entonces, como han escuchado al psicólogo Marcos, es muy importante ser claros y firmes con los adolescentes, ¿sí? Poner límites definitivamente es algo importante y sobre todo creo que es fundamental que hay un papel para cada uno, ¿no? Está el del padre es el padre y en efecto no es del amigo, ¿no? Y del hijo es del hijo. Entonces, cuando uno aprende también a diferenciar los papeles en casa, en ese momento sabemos hasta dónde tenemos nosotros la incidencia con alguien, ¿sí? Y pues bueno, vamos a irnos ahora con algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Recuerden que pueden seguir escribiendo,nos incluso a nuestro correo, que es centrodiagnóstico@serfelizysepuede.com.mx. Y bueno, en pantalla desde un principio ya han estado apareciendo nuestros contactos. Y pues bueno, aquí Víctor, de 13 años, psicólogo, nos dice, no es una pregunta, más bien nos comparte su criterio, dice: yo estoy a favor de la legalización. Y pues bueno, al respecto por ahí también hay una preguntita, ¿no?, acerca de los debates que se están haciendo hoy día en nuestro país. No sé qué nos podría decir. Sí, claro, he asistido al debate nacional, ¿no?, de la legalización de la marihuana. Esto es para fines meramente médicos. Quiero aclarar, para esclerosis múltiple, Alzheimer, inflamación, dolor, convulsiones, y es para que se dé en algún tipo de medicamento, no para que se esté fumando, ¿no?, a diestra y siniestra como en otros países. Uh-huh. A veces hay que informarse mejor de esto. Y bueno, y si se está a favor de la legalización, pues yo tendré más trabajo. Por supuesto. Ok, bueno, vámonos con Rita, de 36 años, que nos dice: tengo una hija adolescente.
que aunque no me lo ha comentado, fuma marihuana, porque en algunas ocasiones huele cuando llega a casa. Pienso que no habría motivos para que el consumo se convirtiera en adicción, pero quisiera platicar con ella sin sobredimensionar la situación. ¿Qué sugerencias me podrían dar? Bueno, Rita, yo creo que la casa es tuya, tú eres la madre y estás en total derecho de ser inflexible en este sentido porque está de por medio la vida de tu hija. Creo que la quieres tratar como con cierto cuidado porque vaya a enojarse. Desde ahí empiezan los límites. Desde el momento en que tú decidas vas y le aplicas un antídope. Y si sale positivo, se tiene que adecuar un tratamiento de rehabilitación o de prevención o como sea. Actualmente cuando una patrulla agarra a un joven porque consume alguna sustancia y lo llevan a la delegación, lo mandan a algún tipo de institución para rehabilitación de la droga con la que lo hayan encontrado. Aunque muchos dicen que la posesión de 5 gramos es legal, sí, pero pues ya quién va a traer 5 gramos en su bolsa, ¿no? De marihuana. Entonces, sí, perdón, tiene que establecer límites e ir a hacerle un examen y a lo que debe. Claro, que no tenga miedo de abordarlo, ¿no? Porque ese mismo miedo lo puede identificar la chica y y en ese sentido utilizarlo a su favor. De hecho lo sabe. Sí, así es. Entonces, sí, quitarse ese miedo, yo creo que también es algo muy importante. Hablar acerca de cuáles son las consecuencias con los hijos de manera clara siempre es muy importante. Y pues bueno, por aquí también tenemos a Gerardo, de 42 años. Dice, mi hijo consume marihuana y dice que tiene beneficios, pero no me canso de decirle que solo le trae problemas. ¿Qué debo hacer? Bueno, sabemos que no tiene beneficios, tiene muy mala información. Debe de hacer lo mismo, debe de poner límites. Ahí parece que el que manda es el hijo, o el que lleva las reglas o los límites. No debe de tenérsele miedo a los hijos. Si desde adolescente no se le marcan límites a los hijos, van a tener un adulto adolescente a los 50, 60 años. Así se oye exagerado, pero así llegan pacientes a los 40, 50 años. Sus papás llegan conmigo, me dicen, psicólogo, mi hijo no estudia, no trabaja, no tiene pareja. Digo, esto no es un factor primordial. No hace nada en la casa. Yo les digo, pues quién sabe por qué se droga. Es que raro, ¿no? Con estos factores. ¿Por qué no se les marcó un límite y debe ser determinante e inflexible en ese momento? Así es, y desafortunadamente, como bien dice, también nosotros en la línea hemos escuchado muchos de estos casos de adultos adolescentes en casa donde todavía exigen que los padres se hagan responsables de ellos, ¿no? Y le echan la culpa al padre, a la madre de su consumo a los 40 años incluso. Ok, bueno, voy a hacer un comentario muy importante. También los adolescentes agarran un pretexto, que sus padres se llevan mal, que se separan, que hay preferencias de los hermanos. Uh-huh. Digo, hay cuestiones psicológicas que son importantes para otras cosas, pero para la adicción no hay pretexto para consumir. Hay gente o adolescentes que viven en extrema pobreza en lugares donde se venden drogas, donde no hay padres, donde ha habido violaciones sexuales y no consumen ningún tipo de drogas ni de marihuana. De acuerdo. Bueno, por aquí Greta, de 61, nos dice, si mi hijo fuma marihuana, ¿se volverá delincuente? Bueno, pues desde el momento en que la compra es algo ilegal. Por supuesto que va a tener que hurtar. Desde un peso es un hurto. Por supuesto que sí se volverá un delincuente. De acuerdo. Tal vez también muchos padres piensen que no solo a lo mejor sea el robo en casa, sino que también sea otras casas habitación o que incluso puedan terminar en la cárcel. Sí, bueno, luego las compañías con los que consumen, a lo mejor yo no dudo que su hijo tenga buenos sentimientos o educación. Hay gente que tiene excelente educación y consume marihuana, pero en una de esas le combinan otra droga y lo van a inculpar de algún delito. Esto he tenido casos muchísimos en donde le han dado otra sustancia o se ha excedido de marihuana
le ponen el arma en un homicidio y se va años a la cárcel, y él sin saber qué pasó. De acuerdo, pues definitivamente son aspectos que hay que estar considerando todo el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando nuestros adolescentes en casa están en un punto en el que quieren experimentar cambios, están experimentando cambios y además quieren experimentar otros tanto, y hay que estar al tanto de cómo y con quién los está haciendo. Pues bueno, llegamos al final de este tercer bloque, pero regresamos en nuestro último para que podamos hablar un poquito más acerca de otras preguntas que tenemos, ir cerrando este tema, que por favor, si tienen algunas otras preguntas, incluso pueden, ahorita nos va a dar su correo el psicólogo Marcos en el siguiente bloque para que por favor lo tengan presente y también puedan escribirle a él en cualquier otro momento que lo quieran consultar. No se despeguen, los esperamos en un par de... Muchas gracias por seguirnos acompañando el día de hoy, en el que estamos hablando acerca del consumo de marihuana en adolescentes y donde el psicólogo Marcos Morales nos está apoyando muchísimo al respecto de este tema. Y pues bueno, platicamos un poquito en este corte acerca de los efectos que para muchos consumidores crónicos de marihuana tienen. Y hay mucha relación acerca de que los consumidores crónicos de marihuana tienen los mismos problemas con las personas que consumen tabaco, ¿no? Esto con respecto a las cuestiones de respiración, los pulmones también tienen algún tipo de daño, ¿no? Y por lo tanto presentan con mayor frecuencia enfermedades agudas en el pecho. Y algo más también al respecto de, hablábamos sobre, en uno de los bloques, sobre si consumir marihuana provoca algún estado psicótico, ¿sí? Y hay una pregunta en específico. ¿Qué se hace con aquellos pacientes que por consumo crónico de marihuana desarrollan algún estado psicótico como esquizofrenia y no, a lo mejor no tienen tratamiento? Okay, luego de manera inmediata se hace una evaluación, el psiquiatra le hace una evaluación y se atiende la urgencia médica psiquiátrica, en el cual va a pasar un proceso de adaptación orgánica y en donde yo como psicólogo espero el mejor momento para empezar a dar la terapia, digamos al paso del tiempo. Esto pues ya se hace trabajo en conjunto el psiquiatra en este caso conmigo. Uh-huh. Entonces, pero cabe mencionar que las personas que presentan esquizofrenia y ya tienen su tratamiento ya con su diagnóstico psiquiátrico, son las personas que obedecen muy bien, y he trabajado mejor que con pacientes que no muestran algún cuadro de algún trastorno grave mental. Eso sí, es interesante. Sí, tienen mayor disposición. Mayor disposición, e incluso dejan todas las drogas, no sustituyen, por ejemplo, marihuana con tabaco. Uh-huh. Pero estos tratamientos también tienen un seguimiento, como ¿cuál sería un lapso? Bueno, el mínimo es de 1 año a de por vida. Okay. Pero bueno, quiero aclarar sin ser psiquiatra que los medicamentos no son drogas como antes se pensaba. Ayudan a restablecer una urgencia de tipo mental. Claro que va a suceder los efectos secundarios de inmediato, pues alguna situación, a lo mejor que se adormecen, que no pongan mucha atención, pero es un proceso, y con la observación conductual de mi parte, ya veo el momento adecuado para entrar a terapia psicológica. De acuerdo, entonces estamos hablando de que, al igual que también otros tipos de drogas, el tratamiento integral es importante. Claro, pero también cabe mencionar que cualquier persona que deje una sustancia va a presentar ansiedad, va a presentar depresión a menor o mayor grado, mal humor, pues su cuerpo está sin esa sustancia. Uh-huh. Y son los síntomas que se tienen que tratar. Sí. De acuerdo. Vamos a seguir regresando con algunas de las preguntas que todavía tenemos. Juan Carlos de 15 nos dice: ¿es verdad que consumir marihuana podría dejarme tonto? Sí, por supuesto, y no al paso de unos 2 o 3 cigarrillos te empieza a hacer a matar neuronas. A los 10 minutos
ya tu oxígeno disminuyó en un porcentaje grande en tu cerebro y a los 10 segundos ya activó áreas en tu cerebro, o sea, la droga ya está dentro de tu cuerpo en 10 segundos. Es una droga rapidísima. Okay. Al ser una droga adictiva, muchos también se preguntan cuánto tiempo es el establecido para determinar que a lo mejor es una adicción. Si, por ejemplo, consumieron unas 3 veces, ya pueden considerarse en factor de riesgo, o si lo hacen de manera cotidiana. ¿Cómo sería eso? Bueno, eso es una evaluación ya muy personalizada. Uh-huh. No podría dar yo aquí un parámetro, es muy personal esa evaluación. Pero bueno, sin irnos tan específico, un consumidor de marihuana que ya le está afectando en su vida cotidiana el consumir la marihuana o está afectando a terceras personas, desde el hecho en que fumen marihuana dentro de su hogar están afectando demasiado. No digo que en el aire libre sea lo mejor, pero se impregna en las paredes, en la ropa, y es tóxico para otras gentes, y esto ya está más que estudiado. Han muerto bebés por estar por inhalar inhalar el humo de marihuana o por las prendas. De acuerdo, entonces es igual también como con los efectos del tabaco, ¿no? Sí. Todos los consumidores pasivos. Cabe mencionar que la marihuana, por ejemplo, 5 cigarros de marihuana aproximadamente equivalen a una cajetilla de cigarros, porque los jóvenes, muchos piensan, y digo porque estamos hablando de jóvenes, vamos a cualquier colonia, ¿no? A cualquier barrio y están en las barras poniéndose fuertes, pero antes echan su chorrito de marihuana porque creen que van a aguantar más, porque les dijo el amigo, el cuate, y no, se están afectando los pulmones, no les va a crecer ni los músculos, les están afectando su organismo indudablemente. Okay. En este aspecto acerca de esos problemas que pueden acarrear, Pablo, de 22 años, nos dice: ¿el consumo de marihuana puede hacer que tenga problemas de erección? Por supuesto, la irrigación sanguínea se ve disminuida, entonces el aparato reproductor masculino no va a irrigar la misma sangre, va a empezar a disminuir, por ejemplo, la erección, y bueno, ya está muy estudiado que también los espermas mueren y llega a tener problemas de esterilidad a largo plazo o a veces a corto plazo. Eso igual también depende de cada organismo, de cada persona. Bueno, de inmediato está matando y está quitando oxígeno al cuerpo. Muchos refieren que tienen relaciones sexuales muy placenteras con la marihuana, pero es dentro de su mismo, les dio una psicosis en ese momento de fumar un churrito o 2 y alteran la realidad y ellos creen haber tenido una relación placentera, pero ni siquiera fue así. Es como suelen decir que se quedan en el viaje, perdón. Sí. En su viaje más bien están teniendo esa fantasía. Claro. De acuerdo, perdón. Por aquí, por último, Consuelo, de 50, dice: mi hijo tiene 15 años, lo encontré fumando marihuana, ¿lo debo de internar en un anexo? No, primero hay que ser muy cuidadosos en este aspecto. Bueno, un anexo no es el mejor lugar para internar a su hijo, eso fue en los años 80 y en los 90, ahora hay unas pues normativas, debe haber un médico, un psicólogo, un psiquiatra que pueda evaluar. Antes de esto, mejor tendría que llevarlo a alguna institución para que le hagan una evaluación, si es un consumidor ocasional, experimental, que bueno, pues muchas veces van a tratar de mentir, o casi siempre, pero bueno, ahí están preparados de manera profesional para determinar esta situación. Se hace una evaluación de tipo psiquiátrica y psicológica. Hay que cuidar mucho entonces las instituciones que elegimos para abordar estas problemáticas. Y pues bueno, afortunadamente hoy día hay muchas instituciones, incluso gubernamentales, que se dedican a trabajar este tipo de problemáticas, pero también hay asociaciones civiles, hay instituciones privadas, y donde también pueden marcarnos, preguntarnos. Recuerden que en el 01800-911-6666, opción 3, podemos también ayudarles a encontrar una institución la más adecuada a su problemática,
al lugar en donde viven y a su situación socioeconómica. También se pueden acercar al psicólogo Marcos, que como decía al principio del programa, se encuentra en varios lugares aquí en el Distrito Federal, pero también está en Toluca, en Puebla, en Guadalajara. Algo más, nos gustaría que nos compartiera sus datos, ya los están poniendo en pantalla, pero de todos modos nos gustaría que nos lo compartiera. Sí, claro, cualquier mensaje al 55 51 52 5004, WhatsApp, mensaje telefónico, llamada. En la página de Face Orientación Psicológica aparece una bandera de la UNAM, y a mi correo moralesveram@yahoo.com.mx. Somos un equipo de profesionales de la salud que nos dedicamos a las adicciones. Me pueden encontrar en la UNAM, en la Colonia Isidro Favela, en Azcapotzalco, en Toluca, en Puebla, en Guadalajara, Pantitlán, y bueno, ya nos estamos extendiendo. No soy yo el único, no crean que yo me divido en todo esto. Y bueno, muchos me preguntan que cuál es mi tendencia terapéutica. Agarro de muchas cosas, pero en especial, y siempre defenderé mi trabajo como psicólogo, por eso estudié psicología. El trabajo a veces se hace con el consumidor, y si no se puede, con la familia, y qué mejor que con los dos, pero siempre se podrá trabajar algo, con cualquiera de las dos partes. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por que nos acompaña en un programa más, porque ya nos ha acompañado en otros, y esperamos que nos siga acompañando el psicólogo Marcos. Les agradecemos a ustedes allá en casa donde nos están viendo, que nos hayan acompañado una vez más, y les recordamos que estamos todos los martes y los jueves. El jueves tenemos nuevamente programa, acompáñennos por favor, y se va a hablar acerca de nutrición, me parece. Hay un tema sobre nutrición. Pueden ustedes checarlo en nuestra página, están todos los temas del mes. Los esperamos. Gracias nuevamente y le agradezco a ustedes. A ustedes, gracias por su invitación nuevamente. Que tengan buena tarde. Hasta luego.